Día 10. Una nueva creación, una nueva alianza. Cayendo hacia el diluvio. Los capítulos que siguen en el Génesis, leer Génesis capítulo 3, versículo 5. Nos muestran la caída de nuestros primeros ancestros humanos, de hijo e hija divinamente creados viviendo en el paraíso, a hijos caprichosos que rechazan la sabiduría de su padre y dilapidan su progenitura perdiendo su hogar. El demonio, en la forma de la serpiente, los tienta y los lleva a extraviarse, y el pecado, el rechazo de la paternidad de Dios, entra en las generaciones de la humanidad. Pero aun cuando sus hijos se han exiliado a ellos mismos del paraíso por el pecado, Dios les promete redención, un regreso al hogar. Él promete que a lo largo de la historia de la humanidad habrá enemistad entre la serpiente, Satán y la mujer, la madre de todos los vivientes, y entre sus hijos. Leer Génesis, capítulo 3, versículos del 15 al 20. Ahí comienza la tensión que se desarrollará en el resto del Génesis y en el resto de la Biblia, entre la mala semilla del pecado y la semilla de la rectitud. El primer hijo nacido del pecado original, Caín, se convierte en el primer asesino del mundo. Así como Adán y Eva, los primeros hijos de Dios, rechazaron la paternidad de Dios, sus hijos rechazaron la fraternidad del hombre, simbolizada en las palabras maliciosas que Caín le dice a Dios. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? Leer Génesis capítulo 4, versículo 9. Pero también hay una buena semilla nacida de Adán y Eva, Set. Fueron los hijos de Set, nacidos de su hijo Enos, los primeros en empezar a adorar a Dios, a invocar a Dios por su nombre. Leer Génesis capítulo 4, versículo 26. La palabra para nombre en hebreo es Shem. Solo hay que recordar esto por ahora. Se volverá importante más adelante. La violencia, anarquía e inmoralidad comenzaron a dispersarse sobre la faz de la tierra, hasta que finalmente infectan a los hijos del cielo, es decir, a los hijos de Set. Leer Génesis, capítulo 6, versículos del 1 al 4. Lo que sucede en Génesis 6 es que los descendientes de Set, seducidos por la belleza de las hijas de Caín, las toman como esposas. Peor aún, ellos toman más de una esposa. Tomaron por mujeres a las que más les gustaron de todas ellas. Los hijos de Set violaron la santidad de la alianza del matrimonio instituida por Dios en el jardín. Los frutos de la unión de los hijos de Set y las hijas de Caín fueron hombres de una violencia y maldad aún mayor, hombres de renombre, a quienes la Escritura se refiere en otros lugares como gigantes orgullosos, adiestrados en la guerra. Leer Sabiduría capítulo 14, versículo 6 y Baruc capítulo 3, versículos 26 y 27. Finalmente, Dios es embargado de dolor y arrepentimiento al ver lo corrupto que la tierra se había vuelto, ya que todos los mortales llevaban vidas depravadas. Leer Génesis, capítulo 6, versículo 5, capítulo 7, versículo 12. Empezando con la lluvia, segunda alianza, la alianza hecha con Noé. El relato del diluvio, Dios es representado como queriendo reiniciar el mundo entero. La narración está llena de ecos de la historia de la creación del Génesis. El mundo nuevo emerge de las aguas caóticas del abismo. Comparar Génesis, capítulo 1, versículo 2 y capítulo 7, versículo 11. También notarán muchos sietes en la historia de Noé, pares de animales puros. Leer Génesis, capítulo 7, versículo 2. 7 días antes del diluvio. Leer Génesis, capítulo 7, versículo 10. En el mes séptimo el arca descansa sobre el monte Ararat. Leer Génesis, capítulo 8, versículo 4. Noé deja salir una paloma cada 7 días hasta que una regresa con una vara de olivo. Leer Génesis, capítulo 8, versículos del 10 al 12.
Noé es descrito como el nuevo primer hombre. Como Adán, a Noé se le da la autoridad sobre los animales. Leer Génesis, capítulo 9, versículo 2. También recibe de Dios el mismo mandato que le dio a Adán: sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Leer Génesis, capítulo 9, versículo 1. Finalmente, así como hizo con Adán, Dios hace una alianza con Noé y a través de él con todos los seres vivos. Leer Génesis, capítulo 9, versículo 13. Con esta alianza, Dios renueva su alianza con la creación. Por medio de esta alianza, Dios también expande la estructura familiar, la estructura de su pueblo de alianza, de una pareja de esposos a una unidad familiar, la familia de Noé. Su esposa y sus 3 hijos con sus esposas es incluida en las bendiciones de la alianza.